a través de este webinar que hemos venido realizando ya en varias oportunidades a través de AndinaLink Virtual. Nosotros los invitamos a que nos acompañen permanentemente y con su inscripción les podemos enviar a sus correos toda la programación que se va desarrollando de esta actividad nueva para AndinaLink, que es AndinaLink Virtual. Hoy nos convoca la nueva normatividad en la provisión de los servicios de Internet. La nueva normalidad. ¿Qué nos pasó? De un momento a otro terminamos todos encerrados en nuestras casas sin poder desplazarnos para un lugar, no poder hacer compras, los hijos no pueden ir a estudiar, las personas no pueden salir a recrearse, no pueden salir a trabajar. Realmente nos encerraron en un momento dado. Fue un enemigo común para todos, absolutamente para todos, sin discriminación alguna. Está presente en la mayoría, en la casi totalidad de los países y no hemos podido nosotros, nadie, enfrentarlos. Tristemente, no nos hemos podido unir los esfuerzos de todos los países para buscar una cura o una vacuna que nos ayude a superar esta etapa. Sin embargo, en esta crisis estaba el Internet. Yo creo que gracias a Dios estaba el Internet porque hizo mucho más fácil tener este encierro. Lo hizo más ameno, lo hizo más productivo, pudimos trabajar, pudimos recrearnos, pudimos aprender. Particularmente en mi caso, me he dedicado a cocinar. No voy a compartir mis recetas, son un desastre. Pero la verdad, hemos podido nosotros, gracias a la Internet, poder tener más o menos una vida normal y tranquila. De manera que hoy queremos hablar con las personas que agrupan los prestadores de servicios de Internet y los prestadores de servicios Wi-Fi para toda Latinoamérica. Me acompaña en la mesa, como siempre, Gabriel Levy, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, y AndinaLink, mi compañero moderador y de bastantes batallas. Y me acompañan también las personas que representan los más importantes gremios de Latinoamérica en cuanto a la prestación de servicios de Internet. Está Marcelo de Ambrosio, director de CAPI Argentina, que es la reunión de pequeñas y medianas empresas proveedoras de Internet para la República de Argentina, con quien hemos mantenido un contacto permanente. Ha sido compañero de nosotros en AndinaLink en Cartagena y esperamos que pronto algún día nos acompañe en Costa Rica. Nos acompaña también Fabio Palacios, director de NICE Colombia, que es la Asociación de Proveedores de Internet en Colombia, que es una entidad que ha venido creciendo y adquiriendo una importante representatividad. También está con nosotros Rafael Núñez Cueva, de StatLink, Internet de México, que son proveedores de servicio satelital de alta velocidad en México, que están presentes especialmente en las zonas rurales, donde verdaderamente ha sido muy importante la presencia del Internet. Nos acompaña también Ricardo Acosta, director de Conecta México, que presta servicios integrales para el desarrollo de las empresas. Y por último, con nosotros también está Carlos Ariel Guarisco Ferreira, que es el presidente de la Asociación Brasilera de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones. Son las personas que nos acompañan representando sus entidades y con ellos creemos tener cubierto la totalidad de las posibles inquietudes y las posibles apreciaciones que tenemos sobre esto. Nos van a contar sobre sus experiencias, vamos a también cómo afrontaron la crisis y cuáles son los desafíos para el futuro. Gabriel, por favor. Fernando, muy buenos días. Qué gusto, como siempre, estar con usted compartiendo este panel con todos nuestros invitados, expertos de las diferentes asociaciones de pequeños y medianos sistemas de distribución y acceso a Internet en toda América Latina. Y ese es fundamentalmente el tema sobre el cual vamos a hablar hoy. Realmente la situación, aunque ha sido para todos
los usuarios de Internet muy transparente, porque el usuario de Internet simplemente se conecta, navega, sigue disfrutando sus servicios, consume Netflix, ahora hace teleconferencias, estudia remotamente, salud remota, es decir, para el usuario el asunto ha sido bastante transparente y en general se podría decir que no ha notado una diferencia respecto a la provisión de los servicios de Internet. Para los operadores y especialmente para los operadores que hacen una labor social muy fuerte en sus países, que son los pequeños y los medianos, que llegan a donde nadie más quiere llegar, que hacen grandes despliegues de infraestructura a capital de riesgo con sus propios recursos, que se arriesgan por prestar un servicio incluso en zonas de orden público, en zonas donde las condiciones no son las más adecuadas para ellos. Esta coyuntura ha sido supremamente difícil porque ha habido un incremento notorio del consumo de datos de Internet. La CRC de Colombia ya reveló que el crecimiento de datos y de tráfico en Internet es del 40% y cifras más o menos similares se dan en toda la región latinoamericana. Eso es mucho para un operador que utiliza generalmente redes inalámbricas como última milla o cuando su infraestructura es limitada. Pero eso no ha sido algo negativo. Ha demostrado de qué estamos hechos en América Latina y sobre todo ha demostrado de qué están hechos todos estos pequeños operadores del servicio de Internet que de una manera extraordinaria han empezado a improvisar y a buscar soluciones maravillosas para mantener la prestación del servicio sin que el usuario lo note, sin que el usuario se dé cuenta de ello. Y queremos un poco hablar sobre eso, queremos hablar de cómo lo han logrado, de cómo esa capacidad para reinventar y reinventarse y para buscar soluciones y sacar haces bajo la manga han permitido que hoy en día las personas, como usted muy bien lo decía, Fernando, continúen con su vida normal, que puedan existir en un mundo en el que el contacto físico pasó a ser restringido y que puedan continuar con sus actividades en medio de la crisis. Todos sabemos que económicamente esto ha sido muy, muy difícil para la gran mayoría de las personas del mundo, pero gracias a Internet ha sido un paliativo muy fuerte que ha disminuido el impacto económico, social, cultural de salud, educativo y del trabajo para las personas. Queremos entonces hablar de eso, queremos conocer estas experiencias y que nos cuenten básicamente cómo los WIPs, los pequeños y medianos operadores, estos que hacen patria en cada una de sus naciones, que hacen un gran esfuerzo, han logrado mantener la provisión de los servicios con sus comunidades. Entonces, sin robarle más tiempo a nuestros panelistas del día de hoy, con eso quiero terminar la introducción y bueno, Fernando, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. En primera instancia, quiero pedirle a Marcelo de Ambrosio que nos cuente cómo ha sido su experiencia. Argentina tenía una penetración hace un año de un poco más del 60% de Internet. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este último año y sobre todo en estos últimos 4 meses en que hemos estado sumidos en esta pandemia? Marcelo, por favor. Yo creo que la penetración en Argentina es un poco más del 60%. Muchas veces las estadísticas y más de lo que estamos en los ISP, que muchas veces no se presentan la totalidad de los clientes de las localidades que tienen, pero hace mucho más del 60%. Por supuesto, durante la pandemia consumimos más, la gente compró más. Nosotros competitivamente estamos compitiendo contra, empresas grandes que no tienen las redes preparadas para dar más velocidad, con lo cual todavía siguen una DSL, dando hasta máximo 6 megas, lo cual ya se le vienen cayendo a los usuarios. Tenemos empresas de servicios, semiservicios públicos, tipo cooperativas, que no han comprendido el negocio en muchos casos, y en muchos casos vemos que no han comprado más ancho de banda, con lo cual se le ha saturado. En cambio, los proveedores de Internet, los que vivimos en la ciudad, los que salimos a la vereda, los que ponemos la cara, nosotros no podemos permitir de que el usuario no tenga más ancho de banda. Por supuesto, yo en la ciudad donde vivo compré 2 veces más ancho de banda, mi consumo subió un 45%, y he estado haciendo analíticas de tráfico. Tuve que comprar, en varias ciudades tuve que comprar más ancho de banda, tuve que cambiar todo mi core de parte central, tuve que adaptar muchas cosas que, después la iremos charlando, pero en cuestiones de consumo ha pasado específicamente eso. Y si quiere le doy una estadística, porque ayer estuve haciendo estadística de consumo. Generalmente yo hago, junto con algunos amigos brasileños, nos dedicamos a hacer algunas estadísticas de consumo
de lo esperado versus lo consumido. Hay un número que me sorprendió, generalmente estamos arriba de un 25% de lo consumido versus lo esperado, ¿está bien? Estamos en época de pandemia, mucha más gente, pero en una zona pasé a un 89% más de consumo. 89% más de consumo. Justo en esa zona es zona donde no puedo hacer fibra, no me lo permite el gobierno municipal hacer fibra. Toda zona de aire, consumir 89%, pero ¿qué pasa? En esa zona no hay cable operador, no hay nada. La gente que se dedicó bajó mucho su servicio de televisión y pasó a mirar televisión a través del servicio de internet, porque tuvieron que optimizar sus números y el mayor consumo se debe a que muchos se pusieron a mirar televisión por internet. Es un análisis que lo saqué fresquito ayer, porque me sorprendió lo del 89% más de consumo, y me puse a estudiarlo por qué, hice análisis de tráfico, y bueno, son cosas que hay que ver de que se elevó en una zona el 89% del consumo, ¿no? Esto que me pasa a mí, igualmente le pasó a todo el país, y seguro que le pasa a todos lados, en zonas donde no hay cable operadores, o tienen que, zonas de bajos recursos, que tienen que optimizar sus pesos. Así que bueno, eso con respecto a consumo. Así que seguimos con la palabra. Sí, la verdad, aumentó el consumo, la gente llegó a mirar televisión, a estudiar, a trabajar, pero ¿cuál fue la respuesta que se tuvo en cuanto a la calidad? ¿Qué se hizo en cuanto a la calidad? ¿Qué ves tú en ese sentido del trabajo interno que tuvieron que ustedes hacer para lo que decía Gabriel hace un minuto? Casi que ni se dieron cuenta de que estaban consumiendo más y que tenían un servicio de prácticamente la misma calidad. Sí, nosotros en nuestro caso, bueno, como te digo, tuvimos que comprar mucho más ancho de banda para satisfacer las necesidades. O sea, yo compré 2 veces. O sea, compré una vez más y me quedé corto, tuve que volver a comprar. Hoy estoy sobrado, pero tratamos de que siempre demos una calidad suprema. ¿Por qué? Porque la gente necesita, muchos gobiernos o muchos se pelean por ver precio. Y no es una cuestión de precio, es una cuestión de calidad. La gente hoy necesita velocidad. Y muchos se han dado cuenta qué significa el servicio de velocidad. O sea, antes 6 megas y muchos estaban contentos, les andaba. Hoy tenemos que pensar de 25 megas para arriba. Hoy la velocidad es una necesidad. Porque mínimamente, mira, el otro día fui a una casa y estaba la madre haciendo una videoconferencia con su trabajo, la hija estudiando con la universidad, la otra más chiquitita mirando Netflix, y el marido que no estaba, y eran las 10 de la mañana. Claro, ese tráfico antes nunca existió a las 10 de la mañana. Jamás existió, porque uno estaba en la facultad, la otra estaba en la escuela, y eso estamos hablando de un tráfico mínimo. Mínimo. 15, digamos, con el Netflix y todo, estamos hablando de un tráfico de 30 megas mínimo, ahí dando vueltas, ¿no? Por supuesto, nos obligó a comprar más, a comprar el core, a cambiar enlaces. Por suerte, en los lados que tenemos fibra, todo eso lo podemos satisfacer. Por eso vemos casi el único camino para satisfacer la demanda, que es la fibra. Y eso es lo que es la lucha siempre de cómo los proveedores de Internet podemos llegar más rápido a la fibra, o por plata, o por permiso de porte, o por lo que sea. Pero bueno, ese ha sido el camino, y después me gustaría contar algunas herramientas más de que hemos tenido, porque además de esto, ¿qué cambió? Que es una de las preguntas que por ahí habría que hacerla después, es que cambió que la gente antes podía esperar un soporte un día, 2 días. Ahora no lo puede esperar ni 1 hora, porque la chica estudia, la mamá trabaja, y ¿cómo hacemos para atender? Nomás para responderle al teléfono a todas esas preguntas de soporte. Y además, hoy trabajan todos en la misma casa con el mismo Wi-Fi en todos lados de la casa, donde no llega el Wi-Fi en toda la casa. Así que, digamos, la problemática fue múltiple, y nosotros podemos mirar el problema, mirar para otro lado y bueno, ¿qué problema? Si ya tiene Wi-Fi, y bueno, que se la arregle. O tener que afrontar el problema. Yo creo que la característica de todos los proveedores de Internet que estamos acá fue afrontar el problema, y hay más problemas por afrontar, ¿no? Marcelo, una pregunta para continuar con los demás panelistas y con el apoyo de Gabriel es, ¿qué soporte dio el Estado? ¿Qué posibilidades le dio el gobierno tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio de Internet? ¿Sí se vio
de parte del gobierno argentino algún apoyo? Mirá, estuvimos bastante en comunicación, pero bueno, apoyo, digamos, en resoluciones concretas hacia nosotros, no muchas más que, bueno, si había problemas, defensa de la competencia no nos podía hacer problema porque, bueno, todo se saturaba, pero nosotros tenemos una problemática diferente a la que tiene Colombia y a la que tiene México, y no me acuerdo, Carlos, si en Brasil. Nosotros compramos nuestro ancho de banda en dólares. Compramos en dólares y le cobramos a la gente en pesos. De la época de la pandemia, en Argentina, el dólar nos subió un 13,5% y nosotros no pudimos subir la tarifa. No podemos subir la tarifa, o sea, la podemos subir, pero por una cuestión de que estamos en pandemia, de la gente y de que vivimos en sociedad, tratamos de aguantar la tarifa. O sea, nosotros pagamos un 13% más y no subimos la tarifa. Le pedimos ayuda al gobierno que por favor nos hagan negociar en pesos, lo mismo que pasa en Colombia, lo mismo que pasa en México. Todavía no tenemos respuesta y esperemos tenerla. Gabriel, quisiera oír tus opiniones respecto a lo que dice Marcelo. Cuéntanos tú. Yo creo que realmente para el usuario debe sentirse orgulloso de cómo los operadores en sus regiones se convierten en habilitadores del único acceso en este momento posible a la sociedad de la información, y cómo aún con toda la ecuación en contra, estos operadores logran prestar estos servicios. Yo creo que el caso de las wireless es un ejemplo de cómo Internet se fundó bajo el principio de adaptabilidad, de cómo adaptarse a los cambios de las circunstancias, y cómo ellos hoy son los grandes herederos de esa adaptabilidad, dando solución al último eslabón de una cadena que nadie más en la industria ha logrado resolver, que es llegar a la ruralidad, a la ciudad, a la región, a las partes profundas de cada una de las naciones, a los lugares dentro de las mismas ciudades, incluso en las que otros operadores no llegan, pero al mismo tiempo haciendo una gimnasia de costos de tal manera que sea operacionalmente viable la prestación del servicio. Entonces, yo diría que felicitar a Marcelo por este gran trabajo que se viene haciendo desde las diferentes WIPs, y cómo además el ejercicio de asociarse y el ejercicio de constituir estas asociaciones permite que unan esfuerzos, compartan información, sumen capacidades y logren llevar a feliz término este objetivo, que por último no tiene otra cosa que mantener conectadas a las personas en el peor momento posible, como es el de una pandemia, en donde sí o sí tenemos que estar incomunicados. Fernando. Gracias, Gabriel. Fabio, ¿cómo recibieron, cómo afrontaron ustedes el impacto de la demanda de conexión a Internet en Colombia? ¿Cuál fue el principal impacto? ¿Cuál fue lo primero que ustedes recibieron cuando la demanda aumentó en proporciones similares a la de Argentina? Bueno, hay dos temas en la parte de demanda. Una de la parte de demanda que es la que Marcelo nos hablaba, que es la capacidad, que en realidad sí subió mucho. De hecho, nosotros tuvimos un incremento de capacidad como de casi del 50-60% más de lo que normalmente se consumía, y lo que nos expresa Marcelo, o sea, la capacidad la teníamos siempre pendiente, ya era después en horas de la noche. En horas de la mañana no teníamos tanto consumo. Hoy, pues hasta ahorita ya se ha normalizado un poco, ha disminuido un poco el consumo, pero más sin embargo durante el día, o sea, ya no hay ese valle que había en las mañanas. En cuanto a la otra situación que se tuvo fue la solicitud de nuevas instalaciones. Nuevas instalaciones porque, pues, o sea, una que mucha gente o pide servicios a todas, lo que se hizo una gran demanda en todas las ISPs. En una reunión que estuvimos en NICE, todo el mundo nos expresaba lo mismo, que era cantidad de solicitudes para instalaciones. Eso fue ha sido un poco más difícil lograr esa parte de las nuevas instalaciones por varias situaciones. Una, porque aunque
pues somos los privilegiados que podíamos, o sea, nunca nos encerraron entre comillas, o sea, podíamos salir. Tuvimos muchas dificultades porque ya hay en lugares donde no se permite entrar ya por las mismas comunidades. Entonces, eso ha causado un poco de dificultad. Otra parte de la dificultad era el número de equipos y el costo de hacer una nueva instalación, ¿sí? O sea, se hacen estas nuevas instalaciones con un gran esfuerzo, pero si uno hace un análisis a lograr estabilizar o llegar a un punto de equilibrio en cada una de estas instalaciones, muy probablemente no van a ser rentables si el usuario en determinado momento deja de utilizar el servicio. Obviamente, dentro de todas estas cosas que estamos hablando, tenemos que hoy el Internet es ya un servicio más que tiene que estar en las casas, ¿sí? Ya creo que cada día se va haciendo más necesario para todas las personas. Y obviamente, pues, o sea, la parte de la mayoría de bits que llegan a todas esas partes donde los accesos remotos son bastante complicados. Especialmente nosotros tuvimos una situación y es la costa o sea, nosotros trabajamos en la parte de Nariño y la costa pacífica tiene un problema de orden público. Y precisamente antes de empezar la pandemia había un daño en la fibra que corría para allá y los tráficos para allá se cayeron cerca de 10 municipios en el sector y nosotros tenemos un respaldo en parte wireless, pero pues para poder lograr hacer ese respaldo o sea, es una capacidad muy bajita aparte del consumo. Entonces, esa parte fue bastante complicada. Ya luego se logró normalizar eso, pero ya hace muy poco. Eso es como lo que les puedo contar de cómo ha venido la parte de la demanda. Muchas gracias. La verdad, para Colombia no ha sido fácil por su situación política, que todavía tenemos nosotros unos rezagos muy fuertes de grupos al margen de la ley y además de muchas regiones del país contaminadas con cultivos de coca. Y eso ha reflejado que se impida el ingreso de las personas que van a hacer las instalaciones, tanto de televisión como de internet, o que vayan a hacer reparaciones. Eso ha afectado muchísimo. Sin embargo, para Colombia ese es muy importante el servicio de internet y sobre eso quisiera preguntarle a Gabriel qué piensa la CNRC de Colombia sobre el tema. Sí, efectivamente, tenemos unas particularidades como nación que hace mucho más complejo que en otras partes del mundo porque la variable orden público complica, lo cual pues también es una constante en Centroamérica. Sin embargo, a mí me gustaría, Fernando, aprovechar para preguntarle tanto a Marcelo y a Fabio qué herramientas tecnológicas han utilizado para mantener la provisión del servicio. Creo que falta como redondear un poco, porque una cosa es la voluntad, que es muy importante, la innovación, la capacidad de trabajo, pero me imagino que detrás de esto también han tenido que buscar herramientas que les permitan solventar la crisis. Y sobre todo que ustedes están en una coyuntura difícil, y es que en muchos casos los proveedores de CDNs, incluso las mismas grandes empresas de telecomunicaciones como Google, como Facebook, como Netflix, si no tienen unos mínimos de usuarios, no les ponen CDNs. Entonces, ¿con qué herramientas y cómo han utilizado paliativos para solventar el aumento del tráfico de la demanda? Y aprovecho de una vez para interrumpir, si han tenido que reducir reuso, si esa ha tenido que ser la estrategia, tener múltiples usuarios reusando el ancho de banda para poder garantizar el cambio, el colapso, sobre todo que decían que el valle prácticamente desapareció en las mañanas. Entonces, si quieres, Marcelo. Yo te contesto. Bueno, nosotros no tenemos la palabra de reuso en ningún lado donde nosotros participamos. ¿Qué es lo que hacemos? Compramos más ancho de banda para que la gente tenga calidad. No está la palabra de reuso. Y sí, por supuesto, a ver, aplicamos nuevas herramientas que después, si quedan unos minutos, después que todos hablen, se las puedo mostrar, porque una de las cuestiones que pasa es que la gente quiere que la atienda ya. Y vos no tenés 50 personas para atender los 50 llamados porque resultó que no le anda el wifi en el fondo de la casa. Entonces, para eso
implementamos sistemas, un sistema que se llama de omnicanalidad. Omnicanalidad, ¿qué significa? Todos estamos utilizando WhatsApp, Facebook, Instagram, la página web. Entonces lo que hicimos es que todo lo que entrara por esos medios pasara a estar robotizado, que le contestara en forma robotizada, y todo nos cayera a nosotros en tickets. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad de estar escuchando a toda la gente que nos llama. O la gente que nos llama porque quiere nuevas instalaciones, o que tiene problemas, o que tiene asistencia, o lo que sea. Entonces, después hicimos que todas las preguntas, o sea, pusimos líneas telefónicas, 20 líneas telefónicas con un sistema de atención robotizado y automatizado. Facebook, página web, Instagram, bueno, WhatsApp, y todo cae a un sistema de tickets donde nosotros tenemos que responder. Porque hay una cuestión, ¿tenemos la capacidad de responderle a 100 personas si nos llaman en una mañana 100 personas? ¿Tenemos 100 personas? Entonces, o miramos para otro lado o afrontamos el problema. Entonces, ¿qué hicimos? De nuestra cámara, todos los días a las 7 de la tarde, pusimos charlas para hablar de nuevas herramientas. Y bueno, una de las nuevas herramientas que salió es esta, que nos dio muy buen resultado a muchos de nosotros para empezar a no perder ninguna llamada, digamos. Si tenemos el problema, lo tenemos que afrontar. Entonces, esa es una cosa muy linda. Si después de tiempo lo muestro. Muchas gracias. Gabriel, pues hay dos situaciones, y principalmente la que dice Marcelo es verdad. O sea, hoy, la parte del reuso que por lo general nosotros como ISPs estamos utilizando, en realidad el reuso se lo hace analizando el tráfico que en realidad se consume. ¿Sí? No haciendo lo que se hacía, que era que por decir algo, el reuso de 1 a 8, donde por 10 megas entraban 8 clientes. La verdad ya no lo hacemos de esa manera. Si tenemos 100 clientes y los 100 clientes se consumen 50 megas, tenemos que tener las 50 megas disponibles, o 100, o bueno, o de 1000 clientes se consumen 3 gigas, entonces tenemos que tener esas 3 gigas disponibles, así sea en un pico más alto. En cuanto a la situación de los CDNs, sí es un poco complicado, y es una parte bastante interesante de que nos escuchen. De antemano, pues sí le agradecemos a la CRC porque últimamente nos ha escuchado, ¿sí? Hemos tenido reuniones y hemos logrado hacer cosas como que ya nos permitieron bajar el costo de los costes. Obviamente no en esta época de pandemia, porque veníamos trabajando hace tiempo, y se hizo eso que en verdad pues sí ayuda mucho al desarrollo de las comunicaciones, porque pues o sea, ya para hacer un cálculo y para llevar unos valores y poder lograr penetrar esas partes más rurales es mucho más fácil. En cuanto a los CDNs, nosotros de hecho ya logramos tener tenemos aprobado de otra empresa otro CDN, pero solamente en el CDN nosotros llegamos a consumir de una sola red que consumíamos normalmente 2 gigas, llegamos a consumir hasta 6 gigas. O sea, el incremento en esa red fue bastante alto. Obviamente con el CDN pues nos favorece mucho. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hoy hemos acogido muchas de las ISPs más pequeñas que nosotros dentro de la región para poder compartir este tipo de infraestructura que nosotros tenemos, ¿sí? Las hemos acogido, les estamos llevando los beneficios que nosotros hemos logrado por ser más grandes, como el CDN y las capacidades a un precio más bajo, pero sí las hemos venido acogiendo y llevando a unirlas en la región donde nosotros estamos. Eso lo hacemos como la empresa de nosotros, no como NICE, porque, o sea, en NICE hemos venido tratando de hacer también un trabajo. Hoy tenemos un trabajo bastante interesante sobre capacidad. Estamos ya reunidos con unas 6 o 7 empresas que también nos ha dado muy buen resultado. Obviamente están enmarcadas dentro de un solo contrato, pero venimos también logrando así tener unos mejores resultados en valores. Eso para esa parte de lo que tú nos hablas, Gabriel. Ok, muchísimas gracias. Quisiera darle paso a Rafael Núñez de SatLink para que nos dijera cómo enfrentó el tema
de la pandemia y de la mayor demanda. Rafael, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros nos hemos estado dando a la tarea de armar redes de fibra tipo híbridas. Como tenemos presencia en muchas zonas rurales, todo es vía wireless, y son ciudades, bueno, comunidades pequeñas de 200, 300 casas. Entonces, lo que estamos diseñando, y ya lo estamos apretando para que se haga muy rápido, es buscar inversionistas en las comunidades pequeñas que quieran entrar al negocio, ¿no? Ahora sí, para desplegar fibra en ese tipo de comunidades. Y como pues para el modo son lugares donde fácilmente son 4 o 5 horas de camino. Entonces, imagínense tirar fibra en todo el trayecto, llevar transporte. O sea, no se puede hacer de la noche a la mañana y aparte es muy costoso. Y en esa zona nosotros ya tenemos presencia, entonces estamos armando de la torre, sacando hilos de fibra, diseñando redes pequeñas. Pequeñas hablo de 4 puertos. 4 puertos PON para 200 casas. ¿Sí? Inversiones chiquitas, pero lo que estamos buscando es que alguien del mismo pueblo haga la inversión para que al final, bueno, repercuta una ganancia, ¿no? En la localidad. Esa es la parte. Y la otra, estamos buscando ISPs pequeñitos que quieran invertir también y que quieran unirse a la causa, ¿sí? Que se establezcan con nosotros. Prácticamente nosotros nos estamos convirtiendo en un mini carrier, donde inclusive muchas zonas donde ya no podemos atender a la gente, estamos ofreciendo la cartera de clientes a Wisp para que ellos los atiendan, les queda más cerca, ¿sí? Entonces, prácticamente es una parte muy difícil, la verdad nos está costando mucho trabajo, porque no cualquiera puede entender el cambio, ¿no? A fibra óptica, pero pues ahí vamos poco a poco pegándole, ¿no? Esa ha sido nuestra experiencia acá de este lado. Gabriel. De alguna manera, el tener redes de fibra óptica en la última milla, como lo planteas, Rafael, como una solución mucho más estable y robusta, ¿tú sientes que la fibra les ha permitido soportar mejor los incrementos en la demanda del tráfico? ¿Ese ha sido un paliativo efectivo respecto de, por ejemplo, los operadores wireless que la han sudado fría con la congestión que ha habido? Definitivamente, sí, definitivamente. Es un diseño que nos ha ayudado mucho, bueno, por muchas razones. Por lo menos un cliente residencial hoy en día para tener un servicio en casa de internet, acá puede costar en dólares, alrededor de unos $150 aproximadamente. Y con el tema de fibra, se va casi 4 veces más económico. Entonces, a nosotros nos permite financiar esa parte y en modo automático una instalación a un residencial se va sin costo, definitivamente. Y aparte estamos aislando la parte del ruido, porque ya en todas esas zonas ya nos quedó chico el wireless, ya se satura demasiado. Entonces lo que hacemos, inclusive la competencia, la jalamos a compartirle nuestra red, darles hilos, darles en parte porque ellos también están llegando de la misma manera que nosotros, igual están saturados. Entonces estamos invitando a la competencia a compartir nuestra red, podemos rentar hilos, ¿sí? Y definitivamente sí ha repercutido muy bien en la parte de integrar la fibra. Y esto a futuro estamos planeando ya que nos dé oportunidad de capitalizar otra vez al aumentar el número de clientes suscritos, para diseñar una red ya de transporte. Ya esto nos permite, porque obviamente nos vamos a saturar, ya que la red de transporte por wireless definitivamente en pocos meses va a estar saturada, y entonces, pero ya estamos trabajando duro en la parte de financiarnos otra vez para poder llevar un transporte de 100 kilómetros de fibra óptica a una comunidad. Muchísimas gracias. Una pregunta, Rafael. ¿Sí? Si no se hubiera presentado esta pandemia o esta crisis, ¿hubieras dejado
de lado las rencillas entre la competencia para ser más colegas? No, 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 no. Esto ya estaba planeado, pero era a largo plazo. No era de ya. Entonces nosotros ahorita ya tenemos 3 comunidades ya listas para empezar a desplegar la fibra. Comunidades rurales de más de 200 casas. Los WIS que nos compran el servicio en esa zona ya tienen más de 400 clientes desplegados en diferentes comunidades aledañas a la cabecera municipal, ¿no? Entonces esto lo que pasó fue, nos hizo acelerar el proyecto, nada más, pero definitivamente esto ya lo teníamos pensado. Ok. Bueno, pues me queda Ricardo y Carlos para que hablemos sobre el mismo tema. Démosle paso a Ricardo para ver cómo en Conecta le ha afectado en el tema de la prestación de servicios para negocios. ¿Cómo lo has sentido? Bien, pues miren, tanto Rafael como su servidor somos fundadores de la Cámara de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico acá en México, la WISP-MX. Hace más de 5 años compartimos experiencias y escenarios distintos. O sea, él en el sur del país, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, todo el área que maneja, y nosotros acá en el norte del país, muy pegado a los gringos, acá a California y su muro. Nosotros, nuestro core business por más de 15 años siempre fue llevar un servicio de Internet inalámbrico alterno a las compañías tradicionales, grandotas, big carrier, ¿no? Nosotros en Conecta México decidimos apostarle al sector empresarial, pyme, gobierno, universidades, escuelas, antes que irnos a residencial. Nosotros, como bien dice Rafael, pensamos en el servicio residencial en un momento determinado, empezamos a hacer nuestros pininos hace un par de años, de hecho, después de que vimos en Andinalink en el 2018, en una conferencia por allá, el auge de los servicios residenciales, y también las recomendaciones de Marcelo D'Ambrosio, que de hecho nos conoce bien acá en Baja California, y me decía, tantas torres y tan pocos usuarios, cuélgate. Me acuerdo que muchas veces me dijo con una cerveza que había que implementar redes para llevar esa conectividad a los usuarios, pero nuestra infraestructura estaba diseñada para empresas. ¿Qué pasó, don Fernando, don Gabriel, con esta pandemia? Nos hizo acelerar la mutación, la transformación y la previsión de cómo en los anchos de banda empresariales que pararon las empresas, las pymes, las MIPYME, cómo moverlas a escenarios de teletrabajo que ya son legales en México a partir de julio del año pasado. Ya tú puedes trabajar desde casa y checar tarjeta remotamente y es legal. Entonces los servicios tradicionales de los carriers como Claro allá o acá Telmex, Telnor, tenían ciertas limitantes en la calidad de subida del Internet y fue como pudimos diseñar un paquete nuevo que tuviera características robustas de simetría, con su IP pública fija y llevarlo a las casas. Y gracias a Dios, o sea, pudimos reaccionar en tiempo y forma para que nuestra planta, que fue considerada nuestra actividad esencial en el país, el gobierno decía, telecomunicaciones tiene que seguir trabajando. Y entonces enfocarnos a instalar más y más desarrollos residenciales para el teletrabajo y la telemedicina. Es algo bien importante esto. Los doctores que teníamos conectados en consultorios ahora se fueron a consultar desde casa, ¿no? Y los enlaces que estuvieron requiriendo, sobre todo en zonas rurales, que es donde tenemos nuestra capacidad wireless, fue increíble la demanda de médicos. Nosotros acá lo que hicimos fue, nosotros tenemos una solución híbrida, como bien dice Rafael, donde estamos desplegando fibra óptica también, ya tenemos varios kilómetros de fibra óptica en las principales cabeceras municipales del estado, pero las soluciones son híbridas acá, más que Brasil, que tiene mucha fibra, más que Argentina, que va con fibra y todo esto. Acá la orografía del país y las necesidades rurales nos llevan a llevar, como bien dice Rafael, un enlace robusto vía wireless y luego buscar la distribución en fibra en el pueblo. Nosotros seguimos con wireless todavía. Entonces, ¿qué nos enseñó esto? Nos enseñó que nosotros, como el modelo que tenemos de pequeños proveedores de Internet o ISPs, la gente en el mercado nos conoce. La gente en el mercado se acerca a nosotros
y nos ve ahora con una capacidad de poderles proveer otros servicios, como bien dice Marcelo. Ahora, como estábamos platicando anteriormente, la historia nostálgica que nos estaba costando Carlos por ahí, esa es la realidad. El usuario final busca el sticky customer care, es decir, el servicio muy pegadito a la comunidad. O sea, no centrales alejadas a miles de kilómetros, donde todo es muy importante, pero la llamada telefónica de espera en el soporte es de 2 días. Como bien dice Marcelo, nuestro reto acá fue 2 cosas. Número 1, duplicar el horario de servicio del NOC, del Network Operation Center de nuestra empresa, tener más gente contestando en horarios extendidos, porque ahora lo que nosotros era al revés que el valle que comentaba Fabio, nuestro pico era en el día y en la tarde, como somos empresariales, no había consumo. Ahora es un consumo que es todo el día. Tuvimos que tener más ancho de banda, el reuso es mínimo porque la calidad debe ser máxima, pero el soporte técnico nos estuvo causando problemas al principio. ¿Qué hicimos? Miren, la verdad, señores, este tipo de seminarios no se hubiera dado si no tuviéramos la premura de la pandemia. O sea, dicen que en casa de herrero asadón de palo. Nosotros usamos servicios de tecnología digital y estábamos haciendo reuniones muy esporádicas, muy lejanas. Ahora, todo este tipo de plataformas nos permite estar virtualmente más cerca de nuestros clientes, pero también poder aumentar la calidad del servicio. Es por eso que servicios de valor agregado se han anexado a nuestro proveeduría de Internet, que era lo básico. Ahora ya tenemos servicios de voz sobre IP, seguridad, lo que son alarmas IP, lo que son cámaras de videovigilancia, que se están agregando a los servicios tradicionales porque la gente, como repito, nos conoce, nos deja entrar a su casa, nos tenemos confianza con ellos y podemos ofrecerle un portafolio más amplio de servicios IP. Inclusive la misma capacidad de vacunarles una red local en casa, cosa que normalmente uno piensa, bueno, hay un network manager en una empresa que lo hace. Ahora en casa se convierte en la oficina de esos operadores que te tienen que dar servicios de seguridad tanto de firewalls o como antivirus básicos como antaño, ¿no? Nosotros hemos experimentado una capacidad de poder atender con mayores servicios de valor agregado a nuestros clientes y sobre todo aumentar la capacidad de soporte técnico. Una pregunta al respecto, Ricardo. Hay una gran diferencia entre los servicios de video bajo demanda como Netflix, como Amazon Prime Video, como Claro Video. Todos estos servicios en general están muy cacheados a lo largo de todo el trayecto de la red, desde que sale el canal internacional hasta incluso por ustedes los que ya tienen CDNs instalados, lo tienen muy cachado. Diferente de este tipo de video que estamos utilizando en este momento, que es el video de transmisión en vivo, un streaming punto a punto, con aplicaciones peer-to-peer en su gran mayoría, ya sea Zoom, sea Teams, sea Skype, cualquiera de ellas, que finalmente son las que a ustedes más duro los están golpeando porque se lleva mucho ancho de banda y mucho tráfico. ¿Qué paliativo particular están utilizando frente a estas herramientas? Porque se convierten en un indicador de servicio para la gente, o sea, la gente no soporta estar con su jefe y que se le caiga la llamada, eso inmediatamente va donde ustedes a pelearles y a desconectar el servicio, tampoco aguanta que el niño en la escuela no vea la clase, tampoco aguanta que no pueda tener consulta con el médico. Entonces, ¿cómo han hecho para mantener el más complejo de todos los servicios para operar en este momento y el que más congestión tiene? ¿Qué estrategia o qué están haciendo para garantizar esta prestación del servicio de video de streaming? Qué buena pregunta, Gabriel. Yo recuerdo en el 2018, en una intervención, en una plática en Andinalink, que tú estabas moderando, cuando nosotros vimos la necesidad, porque ya traíamos la soga en el cuello, sobre todo la demanda que estaba haciendo Netflix en los usuarios finales, televisiones de entretenimiento, como bien dice Marcelo, la gente se fue a ver canales por internet y el consumo era bárbaro. Cuando nosotros consultamos en esa exposición en Andinalink, en Cartagena, y dijimos, atrás de mí estaba la gente de Netflix, y dijimos, ¿saben qué, señores? Nosotros estamos teniendo carreteras rurales de internet, por así decirlo. Y ustedes cada vez que ven una carretera, pues le suben a la calidad del video y hacen que el tráiler pase sobre mi carretera inalámbrica, Carlos. Y la gente dice, tu servicio no sirve. ¿Pero cómo? Si es realmente el
proveedor el que está forzando a que piense que todo el mundo tenemos fibra óptica, no es cierto. Y nosotros sugerimos en esa exposición que teníamos que acercar el contenido a la última milla, prácticamente a nivel POP, a nivel torre, como una solución para los usuarios de prestadores de servicios de Internet de última milla. Efectivamente, vemos y seguimos con ese punto, y como, ojalá, Gabriel, lo que acabas de decir, de verdad que me quito la camisa y salgo corriendo, bichi, si tuviéramos nosotros aquí CDNs en México, pero las CDN nos siguen viendo como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. O sea, nosotros acá estamos haciendo un esfuerzo de meternos a aprender a qué es un IXP, los PIT de Chile, y con Rafael Núñez en la asociación estamos por concluir un experimento de poder tener un punto de intercambio de tráfico con 3 ASNs, con 3 WISP juntos, y poder decir, a ver, señores, aquí vamos a armar un punto de intercambio de tráfico donde ocupamos que ustedes nos pongan CDNs, porque vamos a invitar con la estrategia que bien dice Rafael, a otros mini ISPs a que se conecten a ese punto de intercambio y que la calidad de última milla sea mejor. Seguimos con el grillito, cric, 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 esperando respuesta. Pero esa es la solución, mantener la autonomía del tráfico local nacional, pero que las CDNs cambien su visión y que bajen esos consumos que piden estratosféricos, que piensan nomás en los grandes carriers, para poder ofrecer ese tipo de servicios. Acá en México, Rafael no me va a dejar mentir, ha sido muy difícil, Gaby. O sea, el hecho de que se pongan y hagan empatía, porque todos estamos haciendo ajustes como proveedores de Internet y creo que el modelo que tenemos como ISP es el modelo verdadero de proveeduría local de Internet, porque conoces a tu proveedor, es tu compa, lo puedes arreglar en corto. Lo que hacen los brasileños, que tienen infinidad de ASNs y muchos proveedores que intercambian infraestructura. That's the way, como dicen los Rolling Stones. Es el camino. O sea, nosotros acá lo tenemos que hacer de manera ordenada, estructuralmente bien planeada en un punto de intercambio de tráfico donde se conecten regionalmente. Tampoco los modelos centralizados de que conéctense a Querétaro. Por Dios, yo estoy en Baja California. Yo ocupo un IXP local acá donde pueda estar conectado varios proveedores regionales y donde los CDNs tengan la confianza de poder depositar con la infraestructura que requieren el contenido para hacer la última milla de calidad, Gaby. ¿Nosotros qué optamos? Baja California fue el primer estado que Google for Education dedicó para poder plantear hace 2 años la educación en base a la plataforma de Google for Education. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros nos metimos a las delegaciones de educación para proveerles el servicio y poderlos montar a nuestra red, para que dentro de la misma red poder hacer latencias más bajas con los usuarios finales y que los niños pudieran tener sus plataformas, pero estábamos metidos como proveedores. Pero no tenemos a Google en nuestro data center, no tenemos tampoco a Netflix, a Kamai, no. ¿Por qué? Porque no, lo hemos solicitado y no hemos obtenido respuesta. Como ya Marcelo lo tiene. Marcelo cerró un gran ancho de banda cuando puso Facebook allá en La Pampa, cuando puso a Google y nos lo cacareó. Yo me acuerdo. Pero nosotros, y luego se le cayó al cabrón, pero bueno. Luego nosotros acá nos quedamos con la vista cuadrada porque, pues, ¿cómo le hacemos? Ahora en la WISP vimos que una de las cosas que tenemos que implementar es juntarnos, porque en este negocio, en el Internet, no hay competencia, debemos de compartir y colaborar experiencias, y es por eso que en el sur del país, con el buen Rafael Núñez, estamos a través de la asociación metiéndole para poder armar un IXP primario, distinto a los IXPs con visiones noventeras, de que todos se conectan acá y todos puro grande carrier y el club de Toby. No, aquí los pequeños queremos hacerlo con 3 ASN, por eso promovemos mucho el LACNIC, que los pequeños ISP tengan sus propios recursos críticos, sus propias IPs, sus propios ASN, para que verdaderamente sean un proveedor de Internet y no un burrero del grande carrier. Ese es nuestro punto. Muchas gracias. Muy claro, muy clara tu explicación, muy ilustrativa. Ahora quisiéramos oír a Carlos Ariel sobre su experiencia en este tema en Brasil. Carlos, por favor.
Carlos, ¿nos escuchas? Hola. Activa tu hola. micrófono. Ok, hola. Vamos. Hola, ok, vamos. Está. Buenos días entonces a América Latina y buenas tardes a Brasil. Brasil es un país casi continental, entonces las cosas a veces suceden en una parte del país y en otra no. Pero este asunto del aumento es un asunto, es igual para todos los países porque Brasil también tuvo un aumento de en torno de 40% de consumo de Internet. Pero como bien dijo Marcelo, ese aumento no se dio solamente en el consumo de Internet. Ese aumento se dio también en el soporte técnico, porque las personas se agruparon más en casa, esas personas necesitaron de equipos mejores en sus casas y esto no hubo otra forma a no ser llamar al proveedor y pedir auxilio. Entonces los proveedores en Brasil, como en Brasil 60% de los servicios fijos de fibra están sobre los ISPs, nosotros tenemos juntos, Brasil junto tiene el liderazgo hoy en puntos fijos de Internet. Juntos formamos la mayor operadora de Internet. Tenemos 33% del mercado. De este mercado, 60% es de fibra. Entonces, un proveedor de fibra en este momento, con este aumento, la parte de infraestructura y la parte de bando de aumento de consumo fue algo que no afectó mucho a los operadores, porque la fibra tiene otra capacidad, la fibra tiene un poder muy grande de respuesta rápida. Entonces, lo que más se ve en Brasil es el problema del aumento del costo por el dólar estar muy alto. Los ISPs están teniendo un costo muy alto para hacer sus instalaciones. Y el personal de atención, del soporte técnico, los canales tuvieron que ser remanejados rápidamente, aumentados rápidamente. Entonces, lo que más se siente acá es eso. Hablaban bastante de CDN, creo que Brasil es el país que tiene el mayor número de CDNs. Nosotros en Brasil, los ISPs, prácticamente todos ellos tienen redes de fibra. Y lo importante, las redes de fibra no son solo de la ciudad, son redes metropolitanas, son redes que interligan un ISP a otro. Es muy fácil encontrar 20, 30, 40 ISPs que están interligados en algún punto de cambio de tráfico. Entonces, todo eso propicia, viene a hacer que sea más leve esa crisis. Sí, tenemos el aumento de en torno de 40% de consumo, pero las redes de los proveedores, por la característica que tenemos acá y por la velocidad que nos movimentamos, es muy diferente cómo trabaja un ISP en su localidad de lo que trabaja una gran operadora. Entonces, nos movimentamos rápido y remanejamos tanto equipos cuanto personas y no, para ser sincero, no sentimos mucha dificultad en ese sentido. El ISP en Brasil tiene un crecimiento de 25% al año, entonces nosotros prácticamente convivimos con ese aumento de banda, ese aumento de clientes.
Entonces es algo que para el ISP en Brasil, digo que no fue sentido como en otros países. Veo que México, Colombia, aún existen muchos atendimientos inalámbricos y ese sí es el problema porque tiene límite de capacidad y entonces ese aumento puede perfectamente traer serios problemas en ese sentido. Ok, muchas gracias. Lo que verdaderamente vemos nosotros es que nos enfrentamos a una guerra que nos cogió desprevenidos, que no sabíamos de sus dimensiones. Y en principio hubo a algunas personas que los menospreciaron frente a lo que ha sido una realidad, pero también estamos en un momento en que no sabemos cuál va a ser el futuro o hacia dónde nos va a llevar esto. Sin embargo, creo yo que en estas economías de guerra se generan las mejores y mayores respuestas para solucionar los problemas y eso lo vimos nosotros en el suministro de Internet en Latinoamérica. Gabriel. Señor, a mí me gustaría una pregunta más, pues es imposible que la respondan todos los panelistas, pero el que quiera. ¿Cuál es la nueva normalidad de la provisión de Internet para ustedes? Ahora se habla mucho de esa palabra, la nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad de la provisión de servicios de Internet desde la perspectiva de sus asociaciones y desde la práctica de la prestación del servicio? Carlos, tu visión de Brasil. La nueva Bueno, normalidad. creo que la pandemia va a dejar un legado para la humanidad y nosotros entendemos que todo aquello que a veces imaginábamos como ser algo un poco distante, como el home office, como ese trabajo a distancia, poca gente utilizaba, poca gente trabajaba, creo que eso será algo muy, muy común de ahora en adelante. Yo he oído de algunos ISPs grandes de Brasil que hicieron edificio con 7, 8 pisos, llenos de salas, llenos de gente, y ahora se están dando cuenta que no es necesario una infraestructura de ese tamaño y podríamos perfectamente hacer esos trabajos a distancia. Entonces creo que este momento que la humanidad vive dejará un legado a la medicina que efectivamente no es igual. Comparto con ustedes un caso en una de las ciudades que trabajo. Nosotros tenemos un hospital acá con CTI y existe un proyecto de una visita virtual. Nosotros compartimos equipos para que eso fuera posible y las personas que están en CTI con coronavirus reciben una visita virtual, la familia habla con ese paciente y efectivamente que los médicos atestan que ese contacto con la familia ayuda mucho a la recuperación del paciente. Entonces, mucha cosa que imaginábamos, creo que ahora ha cambiado y la distancia creo que será el factor primordial ahí para que la humanidad siga su avance. Entonces, no veo otro camino a que la humanidad siga por ese camino ahí. Indudable, vamos a necesitar más redes, ¿no? Sí, También las me redes. dice esto, Sí. que necesitamos La red. redes de alta velocidad, sí o sí, y rápido. Fibra, migración a fibra obligada. Hay Sí, que soltar cable. Les digo algo que oía mucho tiempo y tengo conmigo. Planea ahora aunque seas chico, planea con cabeza de grande. Cada paso que das ahora, a veces voy a hacer una inversión en un radioenlace y gastaría un cuarto de lo que gastaría con fibra.
no vale la pena. Haga con fibra, haga un esfuerzo y es el esfuerzo definitivo. Entonces, el paso que das ahora, construílo para el futuro, para que allá adelante puedas entonces tener la gran soñada red totalmente en fibra óptica, que es el camino que todos tendremos que seguir. Yo pienso De verdad que, es muy cierto. perdón, yo pienso que la nueva modalidad, o como dice Gabriel, la nueva manera de ofrecer los servicios es definitivamente migrar a capacidades, o sea, ofrecer mayor capacidad. Todavía no se puede desprender acá en tanto despliegue de wireless que hay en México, pero sí pensar con cabeza de grande, es decir, los despliegues de fibra óptica tienen que ir sí o sí a los desarrollos de las redes nuevas, de las nuevas redes que se tienen que establecer, y sobre todo no perder, miren, la cabeza de grande no significa querer ser la gran compañía, no puedo decir el nombre porque a lo mejor me cortan el audio, ¿no? Nosotros debemos de seguir pensando en crecer, pero también debemos de seguir pensando en cómo elevar la vara del servicio al usuario final. Si nosotros vemos, los grandes carriers contratan a cualquier hijo de perico para ser asesor de telecomunicaciones y vender enlaces o conexiones de internet, pero nunca vuelves a ver al tipo que te vendió el servicio. Y nosotros como Wisp, acá a nivel Latinoamérica, que somos muy pegadizos, muy brasileros, la cosa aquí es que ese servicio de calidad es lo que nos aleja de la diferencia del SLA. No todo es la fibra, no todo es el buen enlace, es el Sticky Customer Care. Eso que tenemos como DNA, debemos de elevarlo. Debemos de ver la oportunidad de anexarle al arbolito de Navidad que vendemos como proveeduría de servicios de Internet más esferitas, que el cliente que ya nos abrió la puerta, nos tiene confianza, nos deja entrar con gel antibacterial y cubrebocas, no va a dejar entrar a cualquiera a su casa. Ahorita es lo que hemos visto nosotros en cómo ofrecemos el servicio. Primero que nada, vamos recomendados de boca a boca. ¿Sabes qué? Yo tengo un servicio de Conecta aquí y me está funcionando, va para adentro. Y el tema aquí es que el servicio al usuario final lo recomienda el amigo de un vecino o el primo de un amigo. Entonces, esa red que se va creando, no debemos de perder el conocimiento de seguir dando el servicio muy pegado al cliente final, porque ya tenemos 100,000. No, lo que tenemos que hacer es lo que dice Rafael, heredar ese DNA a los nuevos WISP o ISP que van iniciando y nosotros poder ir seguir creciendo en el crecimiento de redes metropolitanas con fibra para poder desarrollar a más pequeños. Ese es lo que yo veo como nueva normalidad en esta proveeduría. Y sí, si me permiten una última colocación. Claro, sigue. Oí hoy de un amigo, Rogerio Couto, que debe estar con nosotros también, que me decía que nosotros tenemos que vender más rápido, tenemos que instalar más rápido y tenemos que mantener funcionando porque nuestro cliente es exigente. Entonces es una premisa que tenemos que seguir. Ese camino no tiene vuelta. Es por ahí y por ahí, como dice Ricardo siempre. Sí, definitivamente ese es el listo. camino. Sí. Uh-huh. Le preguntó a Marcelo lo que el gobierno argentino hizo. Quiero compartir un poquito lo que ocurrió en Brasil. En Brasil, efectivamente, el gobierno no hizo nada para el ISP, a muchos años no hace. Todas las inversiones, todo lo que el ISP hace de aportes en la empresa y despliegue de fibra son con recursos propios, recursos familiares, desde su patrimonio. Es diferente de una gran operadora que tiene inversiones de otros países. Pero al contrario, acá en Brasil, quien les tendió la mano al gobierno en este momento fueron los ISPs. Nosotros hicimos un trabajo a través de una otra asociación hermana nuestra, liderada por ellos, donde hicimos la conexión con fibra óptica en varias centenas y centenas de hospitales. Creo que fueron más de 2,000 o 3,000 puntos en el país.
y fueron instalados en 30 días por los ISPs en sus regiones. Entonces, nosotros tenemos ese lado social también. El ISP en Brasil participa mucho de eso. Un otro tema, a pocos días pasó en el noticiero una alumna estudiando a distancia y no tenía computadora, vivía en la zona rural y ella se deslocaba, no sé, 2, 3 kilómetros caminando y llegaba a la portera de una hacienda, de una estancia, donde había un señal de Wi-Fi y allí ella se sentó con una carpita y hacía sus lecciones de casa. Rápidamente los ISPs de la región se juntaron y en creo que 24 horas, 48 horas, ya se subió una torre y se le puso un punto de internet a esa familia. Entonces, el ISP en Brasil tiene un poder muy grande de movimentación y en este momento muchos están extendiendo la mano. Ok. La verdad, pues ese es el camino. Nosotros vemos que los usuarios han tenido un comportamiento también muy inquisitivo. En las redes sociales permanentemente están pidiendo recomendaciones sobre quién es su mejor proveedor de servicios de Internet, si me paso de esta u otra compañía. Eso en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes ha estado, es un tema recurrente. Sí, y también ellos mismos se han encargado de buscar cómo mejorar sus conexiones internas en casa, buscando switches o routers que les permita ampliar la cobertura de la casa. Hemos visto hasta este momento pues el esfuerzo que han hecho ustedes, el esfuerzo, cuento yo, el esfuerzo que han hecho los usuarios. Ahora damos paso a cuál sería el esfuerzo que debería hacer el gobierno o los gobiernos para poder colaborar. Nosotros en Andina Link y yo en particular he pensado que o he sugerido y afirmado permanentemente que el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones es un derecho de los ciudadanos, por tanto se convierte en una obligación para las autoridades facilitar el acceso. De manera que le preguntaría inicialmente a Rafael, ¿qué crees tú que podría hacer el gobierno de México o en términos generales los gobiernos para facilitar el acceso a Internet a los usuarios en todos los sentidos, medicina, comercio? Bueno, yo creo que el gobierno debería empezar a diseñar un acceso a Internet gratuito, pero filtrado solamente para los servicios básicos, como por ejemplo WhatsApp, acceso a algunas plataformas web, correos electrónicos, filtrado muy minuciosamente a manera de que cualquier persona pueda tener acceso a Internet. O sea, algo así como un Internet versión 2, abierto. Cualquier persona debería tener el acceso, inclusive. Parece que se cayó Rafael. Conexión. Hola, Rafael. ¿Nos escuchas? Se quedó congelado, creo que se cayó el internet. Un mundo los vigila. Ricardo, ayúdenos nosotros con este tema. Porque realmente me preocupa el tema de solicitar servicios gratuitos en unas economías como las que tenemos nosotros en Latinoamérica. Entonces, Ricardo, ayúdanos, por favor. Es riesgoso, o sea, porque muchas veces estas posiciones políticas del Internet gratuito, pues gratuito ¿para quién? Pues porque siempre lo paga alguien. Pues aquí lo que nosotros buscamos es finalmente poder tener acceso a frecuencias. Por ejemplo, nosotros que manejamos bandas libres, que trabajamos en la mayoría de nuestras posiciones, hay algunas bandas que están en posesión de particulares que se utilizan en una pequeña parte, en un autónomo, por ejemplo, en una sección que obtuvieron una frecuencia que no se utiliza en todo el país, más sin embargo, nadie la puede usar y ahí está desperdiciada. El gobierno debería ver que hay operadores que están requiriendo sus espacios blancos en la televisión también, en esas frecuencias de 300, y poder tener acceso a bandas de 11, 6,
que muchos de otros niveles para poder hacer la transmisión con menor ruido y mayor calidad. Eso es una parte. Lo otro, Por aquí, de regreso. okay, lo otro es de que esos desarrollos que esta gran, como Lucky SP, como CAPI, como ABRIN, como WIF, que ahora en esta gran federación podemos comunicarnos y aprender de la manera en la que estamos desplegando fibras y vemos la cuestión de los postes, que es un issue en Argentina, en Brasil. Pues ahora, pues el gobierno, que nosotros teníamos una especie de paraíso, por así decirlo, para el despliegue en postes, pues empiezan a poner candados, ¿verdad?, para poder ir frenando y ir recaudando, ¿no?, en un momento determinado, antes de que siquiera empiecen los despliegues, pues. O sea, yo creo que es importante que podamos nosotros seguir teniendo una comunicación como cámara, como asociación, aprender de las experiencias ajenas en otros países, y creo que el gobierno mexicano está haciéndolo de alguna manera, aunque ha habido iniciativas por ahí que salen de repente disparatadas de algunos diputados o senadores. Creo que las instancias que manejan y que bien nos hemos acercado gracias a las recomendaciones de los que ya tienen más tiempo asociados, el gobierno local nos ha escuchado, ya figuramos en el panorama nacional como una fuente de proveeduría de Internet, ya somos visibles y levantamos la mano, ya tenemos participación en la Cámara de Diputados, senadores, donde haya foros de Internet a través de la asociación. Y creo que es parte de la evangelización digital que el gobierno necesita también, de que no todos son los grandes carriers, pues son los que meten el billete, sino que también habemos proveedores pequeños de Internet. Estamos haciendo el esfuerzo patriótico para poder interconectar y reducir la brecha digital en el país, y que ocupamos el apoyo del gobierno en estas instancias. Rafael, ¿te ayudé ahí con Sí, aquí tuve un problemilla técnico. Decía que una parte muy importante puede ser que el gobierno diseñe un Internet abierto, como dije, filtrado, pero que en cada casa pudieran navegar, inclusive con ese Internet. Prácticamente se me ocurren dos Internet, el Internet gratis y el Internet pagado, como hoy en día es la televisión abierta contra la televisión de paga, ¿no? Algo muy similar a eso. Yo creo que el gobierno sí tiene el alcance de poder brindar ese servicio, servicios básicos, chat, comunicación, algo de redes sociales, inclusive una red social a nivel gobierno también. Diseñar un tipo de Internet así, yo creo que es una de las cosas que a mí se me ocurre, ¿no? Para que el gobierno pudiera tener esa parte social hacia cualquier rincón del país. Cuidando. Sí, finalmente, pues Internet gratis no lo hay, porque el Internet siempre lo termina pagando alguien. Pero sí, realmente hay que buscar un desarrollo social para que se logre acceder a los servicios con estímulos tributarios, con exenciones, con facilidad para la importación, con facilidad para el uso de la infraestructura que es de propiedad del Estado, para que puedan tender las redes en esas infraestructuras que se pueden utilizar y que podrían facilitar el acceso. Sí. Realmente quisiera preguntarle a Marcelo un tema. Ayer habíamos hablado un poco sobre qué debemos hacer para ser grandes, cómo debemos pensar nosotros para ser grandes. Esto puede ser materia, evidentemente, de un nuevo webinar porque el tiempo se nos acaba, pero sí me parecería importante que nos dejaras un barniz sobre esa temática. Sí, bueno, eso lo charlábamos ayer y por suerte, digamos, de todos los países contamos con compañeros de Brasil que por su volumen tienen mucha más experiencia, y escucharlos de ISP que pasaron como nosotros de 2.000 a 10.000, a 20.000, a 30.000, a 50.000 o a 100.000, cuál es su experiencia, cuál es su visión, y que creo que eso da para un webinar, y contando que en todo lado tenemos, qué sé yo, nosotros acá tenemos amigos que tienen 25.000 usuarios con wireless. Para tener 25.000 usuarios con wireless, ¿no? Es un monstruo, si esto que lo sigue haciendo. Bueno, hay que escucharlos, nos van a enseñar muchas cosas, y creo que eso da para otra charla. Y ya te meto lo que pedimos al gobierno. Gobierno le pedimos, bueno, en nuestro caso tenemos grandes problemas con los postes, que no podemos acceder a los postes para hacer fibra, y
por supuesto, como Brasil, que por lo que escuché que dijo Carlos, especificación de la tarifa, ¿no? Que deje de estar la tarifa que nosotros compramos en dólares y que podamos tenerlo ellos en reales y nosotros en pesos. Y, por supuesto, financiamiento, que como en el caso de Colombia, Colombia ha sido un país espectacular en lo que se ha adelantado con el tema de la postería, pero le falta financiamiento hacia los ISP. El otro día hablamos con empresas de Colombia que ellas están dispuestas, la empresa de Colombia, a juntarse con el gobierno para presentarle ofertas de financiamiento para los ISP, porque en realidad los proveedores también quieren juntarse con el gobierno para decir, bueno, ¿cómo le financiamos a los ISP para que nos compren más? ¿No? Entonces hoy tenemos que juntar todas las cabezas entre los que venden, gobierno, nosotros y las necesidades para ser mucho más activos y cumplir con lo que dijo el amigo Rogelio Couto y que acaba de decir Carlos, de que tenemos que ir a la velocidad que tenemos que ir, ¿no? Gracias, Marcelo. Sí, estaremos con Gabriel mirando a ver cómo podemos organizar un tema sobre lo que tú nos estás hablando. Yo quisiera como que rodeáramos el tema para poder finalizar, empezando por Fabio, a ver si Fabio, espero que esté ahí todavía. Fabio, para que redondees tu experiencia, nos des tus conclusiones sobre esta temática, por favor. Igual me parece muy importante una parte que trató nuestro compañero Rafael, que es empezar a unir todos los ISPs y lo que ya se ha venido trabajando lo hemos hablado con Marcelo, con Ricardo, de hacer IXP y me parece un nombre, o lo que nos decía Ricardo, que es un IXP a nivel regional. No ese IXP donde solamente pueden llegar las grandes empresas, donde la plata para poder entrar a un IXP de eso cuesta grandes cantidades, sino algo que pueda solucionar el tráfico de una región. Y pues como decíamos ayer, al ir uniendo esas regiones podemos tener una conexión y transmisión de datos y compartirla bastante buena. Esa me parece que es una de las muy grandes conclusiones donde se puede empezar ya no a hacer esos tráficos hacia las centrales tan lejanas de donde nosotros estamos. Por ejemplo, como decía, por ejemplo, nosotros el IXP más cercano está en Bogotá o en Barranquilla, y nosotros estamos en Nariño, ya cerca del Ecuador, donde son aproximadamente 1000 kilómetros entre el IXP más cercano. O sea, para una ISP como nosotros sería imposible hacer peering o ese tipo de cosas contra un IXP de ese tipo. Total que, o sea, si uno se va a analizar costos, en ese momento cuando una empresa le ofrece peering, si bien es cierto que le dan el peering contra ellos, pues estamos hablando de distancias que la verdad son inasequibles. Económicamente no va a ser rentable nunca. Nunca vamos a lograr tener los precios para poder conectarnos contra esos IXP. La verdad, creo que esa es una de las ideas más interesantes, que es empezar a reunirnos entre todos los IXP. De hecho, nosotros ya estamos haciendo un piloto. Hoy tenemos cerca de 18 ISPs conectadas a la red de nosotros, y ya estamos empezando a sacar de una manera más, o sea, dándoles un valor mucho mejor sobre los CDNs que ya tenemos. Lo estamos haciendo un ejercicio, pero la verdad, o sea, no les puedo decir que haya sido todavía un éxito, que nada de esto, porque igual estamos empezando a hacer esto y tenemos que ir evaluando todos los costos y las cosas que de todas maneras generan para poder llegarle a esos ISPs más pequeños, ¿sí? Pero, por ejemplo, sería muy bueno más adelante podernos conectar con un ISP en Cali. Posiblemente podemos tener la posibilidad de irnos juntando a través de las redes que tienen los otros ISPs en el centro. Me parece muy interesante que se manejen
buscar plataformas que sean bastante buenas, pero siempre tratando de tener igual en el mismo concepto de lo que es telemedicina y educación virtual. Creo que la educación virtual fue o es uno de los mayores problemas que hemos tenido en la pandemia. Ya nuestros hijos están estudiando en la casa, pero teníamos la tecnología, de hecho, hasta las herramientas, pero los profesores no estaban preparados para dictar clases virtuales. Los papás no estábamos tampoco preparados para poder ayudar a nuestros hijos de una manera para una educación virtual. Y las instituciones no tenían las herramientas ni las conocían, empezaron a hacer ensayos con las plataformas que se pueden hacer para eso. Entonces esa es una parte bastante interesante, la parte de la educación. La telemedicina, pues ahí ya habían unas plataformas que se manejaban, pero igual, o sea, son cosas que no estamos preparados ni con las herramientas ni con la educación para poder utilizar. De hecho, Ricardo nos lo decía, de hecho estos mismos seminarios que son bastante fáciles de hacer de esta forma, porque nos toca dedicar 1 o 2 horas en un día para podernos comunicar entre todos, pues muchas veces nos podíamos en verdad reunir una vez al año cuando nos encontrábamos en una reunión como precisamente la de Andinalín o las que organiza LACNIS, donde nos podemos encontrar y conocer y compartir experiencias. Obviamente, en esos momentos se comparten muchas experiencias que han sido particularmente muy enriquecedoras, donde a uno le nacen y uno vuelve con las ideas o con las cosas que las otras personas montaron. Pero miren que ya aquí empezamos a compartir esos conocimientos, dedicándonos 1 horita y media de nuestro tiempo, siendo que a una reunión presencial pues, nos tocaba dedicarle una semana, todo el viaje, los recursos, ¿sí? No diciendo que no sea importante, ¿no? Pero sí lo podemos hacer de una manera más seguida y constante para empezar a tener todas esas ideas y todas esas informaciones que se pueden llevar hoy a toda Latinoamérica gracias a estas uniones que hemos logrado. Eso es, Fernando. Muchas gracias. Yo creo que podemos nosotros tener claro que nos aceleró el proceso esta pandemia, que los desafíos para el futuro son grandes y que vamos a seguir por el mismo camino de la asociatividad, de la colegaje más que de la competencia, para que salga ganando el usuario. Gabriel, haznos un cierre, por favor, sobre lo que hemos tratado en el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. A ti, Fernando, y efectivamente, como tú lo dices, muchos de las personas que han escrito en el chat apuntan a eso, a la necesidad de fomentar los lazos, las asociaciones, las confederaciones, a todos les decimos estamos de acuerdo con eso, es el espíritu de nuestros panelistas y justamente por eso Andinalink promueve estos espacios de diálogo. Indudablemente la pandemia nos cogió fuera de base, aunque muchos epidemiólogos y expertos a lo largo de la historia reciente han venido anticipando que era uno de los riesgos más grandes a los que se podría enfrentar la humanidad. De alguna manera habíamos desarrollado un estado de una sociedad de confort que nos hizo pensar que eso no iba a ser con nosotros o que finalmente eso no iba a ocurrir. Pensábamos que no iba a ser posible que llegara a nuestra cotidianidad porque teníamos un mundo que venía con una dinámica a la que ya nos habíamos acostumbrado a esos cambios. Sin embargo, llegó. Y llegó con una característica muy particular y es que fue la primera cuarentena en donde las personas se pudieron aguantar en sus casas mucho más tiempo que antes porque tenían una manera de estar conectadas con el mundo y esa manera de estar conectadas con el mundo se llama Internet. Pero para que Internet llegue hasta la casa del usuario final se requieren de muchas etapas, muchos procesos, muchos agentes de la cadena de valor y muchos eslabones en una cadena muy difícil de mantener funcionando. Y particularmente, pues las personas que viven en estratos altos, en zonas urbanas, los que tenemos, digamos, ese cierto nivel de comodidad, pues la infraestructura nos permite mantener unas condiciones óptimas para la prestación del servicio. Pero hay una realidad y es que existen en todos nuestros países unas regiones en donde el acceso no es tan fácil. Hay regiones que en sí mismas son un continente,
como muy bien lo decía Ricardo en el caso particular de Brasil. Hay otras en donde el orden público es una variable muy difícil de intervenir. Hay otras en donde la pobreza es tan extrema que la viabilidad de operación de costos lo hace muy difícil. Y sin embargo, los ISPs y los Wireless Internet Service Providers, los WIPs, se han convertido en la única solución, no una de tantas, sino la única solución para que estas poblaciones tengan acceso a la sociedad de la información y no se aumente dramáticamente la brecha digital más de lo que ya existe. Es decir, han sido grandes agentes para disminuir la brecha social, digital, económica y de acceso a la información. Y como nunca antes en esta pandemia, eso se ha hecho evidente. Es decir, la realidad es que la ruralidad de toda América Latina, las zonas más deprimidas o más pobres de toda América Latina, en este momento tienen acceso a Internet gracias a esos wireless y sobre todo, más allá de una voluntad de negocios o de un esquema de modelo de negocios, que por supuesto no son organizaciones de beneficencia, más allá de eso, la innovación y su capacidad de adaptarse al cambio y a las dificultades es lo que ha permitido que aún con una demanda creciente que oscila, según lo que veíamos en este panel, entre el 40 y el 60% del tráfico, se ha mantenido la provisión del servicio, es decir, las personas han seguido disfrutando, aún en las condiciones más adversas posibles, con todas las variables en contra, no tener CDNs, el que la gente quiera consumir justamente en una crisis video bajo streaming para poder hacer este tipo de eventos como el que estamos haciendo nosotros o una clase virtual en un colegio, bajo la imposibilidad de poder subir costos porque justo la gente está sin empleo, con la gente no pudiendo pagar a tiempo sus mensualidades porque no tiene ingresos formales, etcétera. Todas las variables han jugado en contra y sin embargo ahí están y queríamos hacer en esta webinar un reconocimiento a todos los ISPs que básicamente lo que están haciendo es una labor titánica en condiciones muy difíciles, muy adversas, con tecnologías híbridas, con ingenio, pero sobre todo con una constancia y una capacidad de trabajo y un amor por sus pueblos, por sus regiones, por sus comunidades, que hace que esto sea posible. Entonces, creo que había que visibilizar este gran esfuerzo que vienen desarrollando, había que contárselo al mundo y sobre todo decirle a los gobiernos, a los que trabajan políticas públicas y a los mismos usuarios, que son una gente muy importante en un eslabón muy difícil de lograr y que gracias a eso no se están aumentando más las brechas en América Latina, sino que se están disminuyendo. Entonces, de mi parte no queda más que decirles felicitaciones y muchas gracias por esta gran labor que vienen desarrollando para mantener conectado a todos nuestros pueblos de América Latina. Gracias. Yo también me uno a la felicitación de Gabriel, que es muy oportuna. De verdad, ustedes se tienen que sentir muy orgullosos por el trabajo que realizaron en beneficio o que están realizando en beneficio de la población latinoamericana. Fueron superiores al desafío y así seguramente seguirá siendo. Andinalink seguirá siendo un foro para que ustedes puedan expresar, nos puedan contar sus opiniones, sus experiencias, hacernos las sugerencias para que nosotros podamos continuar con nuestra labor de comunicar con todo el mundo. A ustedes, especialmente a los panelistas, a Marcelo, a Fabio de NICE, a Rafael de Starlink, a Ricardo de Conecta, a Carlos de la Asociación Brasilera de Proveedores de Internet y Comunicaciones. Muchísimas gracias por su participación. A Gabriel por su compañía, por sus luces, por su apoyo. También muchísimas gracias. Lo mismo que a Lucía, a Mauri y María Fernanda, que son el apoyo que tenemos nosotros detrás, y especialmente a Luz Marina Arango, nuestra presidente, que es la que nos apoya en estos desafíos que nos ponemos nosotros para contarle al mundo lo que está pasando en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Muchas gracias y los despido con un abrazo muy grande y muy especial. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para nosotros Suerte. de Brasil es un gusto. Fue un gusto participar con ustedes. Y ahí en otro momento charlamos un poco más y debatemos lo que el gobierno puede hacer mejor. Dejarnos trabajar, no poner sillas obstáculos adelante, dejarnos correr, crear condiciones para que todos sean iguales, el chico, el grande, pague igual, pague lo mismo. Así tendremos un mercado donde las reglas sean claras, ¿no es? Entonces, es un gusto estar con ustedes, con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más democrático que un Internet
que ponga el suelo parejo para todos. Y estos esfuerzos de comunicación de Andinalín, que tanto respeto a Gabriel, Luz Marina, Lucy, que anda por ahí siempre coordinando todo bien, don Fernando y todos los demás. Gracias, Andinalín, por darnos esta ventana de comunicación, de unión. Y créanme que nos vamos a echar unas heladas a su salud hoy en la tarde. Muchas gracias, Andinalín. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, señores. Gracias.